La reencarnación. Aproximadamente la mitad de las personas en el mundo sostienen creencias religiosas que abrazan la idea de la reencarnación, una creencia presente en religiones como el budismo y como una variedad de religiones cuyas bases nacieron en Japón. Cabe destacar que la creencia en la reencarnación tiene raíces antiguas. Incluso algunos cristianos la consideraban antes del Concilio de Nicea, en 535. Algunos cultos tribales de África, América y Oceanía creen que el alma de las personas adopta un cuerpo material no solo una vez, sino varias, según éstas van muriendo. La reencarnación, entonces, es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo para después de algún tiempo tomar otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Según estas perspectivas, después de la muerte, la persona mantiene su identidad y recuerdos antes de liberarse de ellos en un proceso purificador. La esencia espiritual entonces tiene la posibilidad de habitar otro cuerpo, y el lapso de tiempo entre la muerte y la reencarnación puede variar. En 1956, nace cierto niño en Turquía, al que llamaremos Mustafa, siendo el 9º hijo de una familia común y corriente. A pesar de ser un bebé, muestra habilidades sorprendentes para hablar desde los 12 meses. A los 18 meses expresó el deseo de regresar a su casa y ver a sus hijos, sorprendiendo a su padre con declaraciones intrigantes sobre no ser el mismo. Durante el baño, Mustafa revela el deseo de ir a su casa y afirma que no se llama Mustafa, sino Sam. La situación se vuelve aún más confusa cuando el niño Mustafa menciona haber vivido en otra región del país con otra familia, pero revela que fue asesinado junto con su esposa e hijos. Desde el nacimiento de Mustafa se notó una cicatriz inusual en su cráneo. A pesar de crecer saludablemente, su habilidad para hablar sorprendió a todos. En un día especial, expresó un deseo persistente de regresar a su casa y afirmó no ser el mismo, generando confusión en su familia. Mustafa revela detalles desconcertantes sobre su supuesta vida pasada. Recuerda claramente su asesinato, el de su esposa e hijos. Aunque inicialmente se piensa que está poseído, la historia toma un giro inesperado cuando el niño guía a su padre a una casa específica, identificando a las personas que nunca había conocido. El niño demuestra un conocimiento detallado de la vida de un hombre asesinado, sus relaciones y hasta los nombres de los asesinos. A pesar de los momentos en que actúa como un niño normal, Mustafa insiste repetidamente en que antes de nacer era otra persona. Esta historia, marcada por la peculiaridad y la confusión, se vuelve pública debido a su naturaleza intrigante y a la curiosidad de quienes la conocen. La historia de Mustafa atrae la atención de un doctor de la India, quien viaja a Turquía para investigar. Las pruebas, que incluyen corroborar testimonios y verificar marcas y cicatrices, respaldan la validez de los recuerdos del niño. La investigación detalla incidentes adicionales, como el niño identificando a personas desconocidas y resolviendo dudas durante la visita del doctor. La situación toma un giro inesperado cuando, en lugar de hacerle frente al comportamiento tan extraño del niño, la familia de Mustafa decide mudarse para evitar conflictos con los familiares de personas mencionadas por el niño. A pesar de mantener un perfil bajo, la familia sigue intrigada por lo sucedido. Con el tiempo, la percepción especial de Mustafa disminuye. Hacia los 5 o 6 años, olvida gradualmente los eventos pasados, transformándose en un niño completamente normal. Aunque los interrogatorios fueron estrictos y sin beneficio aparente para la familia, la historia sigue siendo un enigma, ya que la posibilidad de fraude parece poco probable, dada la complejidad y los riesgos involucrados. El informe del doctor, sometido a la revisión de otros investigadores, respalda la conclusión de que el niño no podría haber adquirido la información de manera convencional. Esta asombrosa recopilación de datos, aunque impresionante, deja el significado de la historia envuelto en incertidumbre. Este relato no es un caso aislado. Continuaremos con la historia de un pequeño niño estadounidense que recordó detalles extraordinarios de su aparente vida dada como piloto de combate. James Leininger, un niño que afirmaba haber sido James Houston en una vida anterior. Este último era un piloto de caza estadounidense de 21 años,
que desapareció en combate en el Pacífico en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose a las fuerzas japonesas. La historia de James Leininger se crea con elementos fascinantes que arrojan luz sobre la posibilidad de la reencarnación y la conexión entre vidas separadas por décadas. Esta insólita historia comenzó cuando el pequeño James Leininger tenía 2 años, edad en que, según relataron sus padres Andrea y Bruce, comenzó a sufrir de recurrentes pesadillas. Andrea Leininger relató que yo lo despertaba mientras gritaba. Cuando le preguntaba a James qué era lo que estaba soñando, sus respuestas eran impactantes. Un avión en llamas se había estrellado y un pequeño hombre no podía salir. La primera en sugerir que James podría estar recordando una vida anterior fue su madre, Andrea. Al principio esta idea le generó dudas, pero con el tiempo empezó a considerarla seriamente. En un intento por comprender más, Andrea le compró a James un avión de juguete y señaló lo que parecía ser una bomba en la parte inferior. Sin embargo, James lo corrigió de inmediato, explicándole que eso no era una bomba, sino un depósito de caída. El término depósito de caída era completamente desconocido para Andrea, lo que la dejó perpleja. Intrigada, le preguntó a James en qué tipo de avión volaba en sus sueños, y él mencionó un Corsair, un nombre que también resultaba ajeno a Andrea. A la temprana edad de 3 años, James comenzó a dibujar con un detalle preciso, representando el mar y batallas aéreas, incluyendo las aeronaves utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Sorprendentemente, a los 4 años, construyó su propia cabina de avión. Con el empeoramiento de las recurrentes pesadillas de James, la abuela del niño sugirió que consultaran el trabajo de Carol Bowman, una terapeuta que afirmaba que los muertos en ocasiones podían renacer en otro cuerpo. Siguiendo la orientación de Bowman, Andrea y su esposo decidieron alentar a James a compartir más abiertamente sus recuerdos, con la esperanza de obtener una comprensión más profunda de su experiencia única. Este giro en la historia revela una búsqueda de respuestas y una voluntad de explorar las capas más profundas de la conexión entre el pasado y el presente en la vida de James. La terapia tuvo un impacto inmediato, ya que las pesadillas no solo se volvieron menos frecuentes, sino que también James comenzó a desvelar detalles extraordinarios sobre su vida pasada como ex piloto de combate. La terapeuta, Carol Bowman, explicaba que los niños no han sido condicionados culturalmente, ni han experimentado la estratificación cultural sobre las experiencias en esta vida, por lo que sus recuerdos pueden emerger con mayor facilidad. Para ellos, especialmente cuando son muy pequeños, las vidas anteriores son más fáciles de recordar. La revelación inicial de James fue impactante. Su avión era un Corsair, había sido alcanzado por los japoneses y se estrelló. Además, mencionó que despegó del barco Natoma y tenía un compañero llamado Jack Larson. Después de realizar algunas investigaciones, Bruce Leininger, el padre de James, quedó atónito. Descubrió que los nombres que su hijo había mencionado eran totalmente reales. El Natoma Bay era un pequeño portaaviones que participó en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y Jack Larson era el nombre de un ex piloto de combate que había servido en esa embarcación y que aún vivía en Arkansas. Este giro inesperado de los eventos agregó un nivel adicional de autenticidad y asombro a la historia de James Leininger. Determinado a llegar al fondo del caso, Bruce Leininger viajó a Arkansas en septiembre de 2002 para entrevistar a Jack Larson, el compañero de combate mencionado por su hijo James. Larson confirmó que James Houston había sido parte de su escuadrón de combate VC-81, aunque no podía recordar exactamente qué le sucedió a Houston. Larson estaba seguro de que su avión fue alcanzado por el fuego antiaéreo japonés el 3 de marzo de 1945. En esa fecha, Houston no regresó de su misión y fue declarado desaparecido en combate. Este encuentro proporcionó un eslabón vital para conectar los recuerdos de James con eventos históricos verificables. Bruce no se detuvo ahí. En febrero de 2003, localizó a Ann Houston Barron, la hermana del fallecido James Houston, quien residía en Los Gatos, California. Después de varias conversaciones telefónicas, la señora Houston
envió a la familia Leininger varias fotografías de su hermano durante su servicio militar. Una de estas imágenes mostraba al joven James Houston de pie frente a un avión de combate Corsair, el mismo tipo de avión que el pequeño James Leininger había mencionado en sus relatos. Este hallazgo fortuito solidificó aún más la conexión entre los recuerdos del niño y la vida pasada de James Houston, proporcionando una sorprendente corroboración visual. La narrativa se torna aún más impactante al entrelazar las piezas del rompecabezas, fusionando la experiencia de James Leininger con la historia auténtica de James Houston durante la Segunda Guerra Mundial. Fue solo en ese momento crucial que Bruce Leininger decidió compartir la asombrosa historia de su hijo con la hermana del piloto fallecido, James Houston. Le reveló la teoría intrigante de que el espíritu de James Houston podía estar de alguna manera conectado con su hijo, James Leininger. La respuesta de la señora Anne Houston Barron a esta revelación fue sorprendente. En lugar de descartar la idea como improbable, mostró una comprensión y aceptación inusual. La hermana de James Houston, Anne Houston Barron, respondió enviando una carta a la familia Leininger, acompañada de varios efectos personales del fallecido James Houston. En el corazón de la misiva expresó su creencia en la historia del niño. Sus palabras exactas fueron: «Este niño no podría saber tantas cosas relativas a Jimmy. Simplemente no podría, por lo que creo que de alguna manera este pequeño niño es parte de mi hermano». Todo sucedió hace muchos años y desconozco cómo opera este fenómeno, pero debe haber alguna razón para que haya sucedido así. Esta declaración conmovedora resalta la disposición de Anne Houston Barron a considerar la posibilidad de una conexión espiritual entre su hermano fallecido y el joven James Leininger. La historia adquiere así una dimensión más profunda y conmovedora al obtener el apoyo y la comprensión de aquellos directamente relacionados con la vida pasada de James Houston. Convencido de que su hijo pequeño había revelado toda la verdad sobre su aparente vida pasada como piloto de combate, Bruce Leininger intensificó su atención hacia los juegos infantiles de James, esperando descubrir más detalles reveladores. En una ocasión notó que James tenía 3 muñecos a los que llamaba Leon, Walter y Billy. Intrigado, Bruce decidió investigar y se sorprendió al descubrir que los nombres no eran fruto de la imaginación del niño, ni se habían elegido al azar. El teniente Leon Stevens Conner, el alférez Walter John Devlin y el recluta Billy Rufus eran miembros reales del escuadrón VC-81 y por ende compañeros de James Houston. Además, eran algunas de las 21 víctimas mortales del portaaviones Natoma Bay. Cuando Bruce Leininger le preguntó a su hijo por qué había elegido esos nombres para sus muñecos, James respondió de manera impactante: «Porque ellos me saludaron cuando fui al cielo». Esta revelación añadió un nuevo nivel de profundidad a la historia, conectando los nombres de los muñecos directamente con compañeros fallecidos de James Houston. La historia, lejos de llegar a su fin, continuó evolucionando con el tiempo. Años después, cuando James Leininger ya era un adolescente, asistió a una reunión con amigos y familiares del fallecido piloto. Sorprendentemente, después de conversar con el muchacho, todos lo reconocieron como James M. Houston Jr., el piloto de caza de la Segunda Guerra Mundial. Este reconocimiento por parte de aquellos que conocieron al piloto en vida añadió un epílogo emocionante y conmovedor a la extraordinaria historia de James Leininger. La búsqueda de respuestas por parte de los padres los llevó a una cadena televisiva que les ofreció la oportunidad de participar en un programa. Animados por la posibilidad de obtener claridad sobre la extraordinaria historia de su hijo, asistieron a la entrevista y recopilaron información para construir un expediente sólido. A pesar de sus esfuerzos, el programa resultante no logró captar el interés suficiente y fue cancelado, sin que recibieran ningún pago por su participación. Aunque redactaron un escrito que les otorgó un premio de $20,000, la historia no encontró comprador. En un intento posterior por compartir la increíble narrativa, en 2009, los padres decidieron plasmar la historia del niño en un libro. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las dudas continuaron rodeando la veracidad de los eventos relatados. El joven, ahora con unos 25 años, vive una vida discreta y prefiere mantenerse en el anonimato,
alejado de la atención pública. Contrario a lo que podría esperarse, no siguió una carrera como piloto y no busca ser reconocido como el niño protagonista de la historia. A pesar de las persistentes preguntas y la atención mediática, el joven no tiene recuerdos personales de la situación y depende de las narraciones de otros para entender su propio pasado. La incertidumbre persiste en torno a la veracidad de la historia, creando un aura de misterio que envuelve la vida de este joven. El caso de James Leininger genera diversas incógnitas y opiniones encontradas, lo que ha llevado a un debate en torno a la autenticidad de la historia. Aquellos que cuestionan la veracidad de los eventos argumentan que los padres podrían haber orquestado toda la narrativa con el fin de vender una historia, señalando errores e imprecisiones en los detalles proporcionados. Un ejemplo destacado es la mención de que el niño afirmó ser piloto de un Corsair cuando se sabe que el Natoma Bay no utilizaba ese tipo de aviones. También se critica la falta de precisión, como la ubicación incorrecta de la muerte de Houston. Esta perspectiva sugiere la posibilidad de un montaje, utilizando información disponible para construir una historia. Por otro lado, los defensores de la autenticidad presentan datos contundentes que respaldan la conexión entre James Leininger y James Houston Jr. Se destaca que Houston piloteó aviones Corsair antes de ser asignado al Natoma Bay, y este tipo de avión era su favorito, una preferencia que compartía con su familia. Se argumenta que el niño no podría haber obtenido esta información de lugares como un museo, ya que el museo donde se inició todo no tenía aviones Corsair en su colección entre 1999 y 2006. Además, se refutan las afirmaciones de que el niño basó su historia en el video de los Blue Angels, ya que este grupo acrobático nunca tuvo aviones Corsair en su flota ni similares a los que James Leininger afirmaba haber pilotado en el Natoma Bay. El caso se convierte así en un complejo rompecabezas en el que las distintas perspectivas chocan, dejando abiertas preguntas sin respuestas definitivas. La incertidumbre persiste y la historia de James Leininger continúa siendo objeto de debate y reflexión en la intersección entre lo inexplicable y lo cuestionable. Ahora, para que un fraude sea exitoso, debería haber dinero involucrado. Sin embargo, lo que obtuvo esta familia fue un libro que se vendió discretamente en 2009. Ganaron algo más cuando una televisora japonesa les pagó un viaje al lugar exacto donde murió James Houston y realizaron una ofrenda floral en una ceremonia muy discreta. Para que un fraude tenga sentido, debería generar ganancias. Pero esta familia dedicó años y años a la investigación. Los primeros escritos del padre de James son del año 2000 y continuó buscando información hasta entrado el 2015. En resumen, un fraude que no deja dinero, que no logra la atención televisiva y que sigue investigando y obteniendo datos después de no obtener ganancias, parece ser un fraude muy deficiente. Además, la hermana sobreviviente, que en ese momento tenía cerca de 90 años, afirmaba que los movimientos, la sonrisa y las cosas que decía el niño eran muy parecidas a lo que ella recordaba de su hermano, en situaciones como la descrita, donde las memorias emergen de manera espontánea y sin la intervención de hipnosis regresiva o terapias específicas, se manifiesta un patrón constante y fascinante. Las personas relatan recuerdos vívidos de haber experimentado una muerte violenta en su vida anterior, a menudo en una edad temprana, para luego retornar al plano terrenal en un breve periodo de tiempo. Estos recuerdos son particularmente nítidos durante un intervalo que oscila entre año y medio a 4 años, pero después de este lapso, se desvanecen velozmente. Es durante este periodo que las memorias se perciben como auténticas y con notable eficacia. Sin embargo, tras este lapso crucial, se produce una transformación, y las memorias parecen convertirse en algo leído, algo más distante, en lugar de ser experiencias propias. La sensación de autenticidad se desvanece progresivamente, y este intervalo de tiempo emerge como un elemento crucial en la dinámica de estas remembranzas. En este fascinante escenario, se evidencia que la intensidad de las memorias asociadas a muertes violentas en vidas anteriores está directamente vinculada a la rapidez con la que los individuos regresan al ciclo de la existencia. Este patrón constante de recordar acontecimientos traumáticos en la vida pasada, seguido de un rápido retorno,
sugiere una especie de conexión especial entre estos eventos y la naturaleza corta de la memoria. El misterio reside en por qué este periodo específico de recordación se desvanece con la misma rapidez con la que emergió, transformándose de experiencias vividas a relatos que parecen haber sido leídos en algún momento. Algunos ven la reencarnación como plausible y conectando experiencias a lo largo del tiempo, mientras que otros, desde perspectivas filosóficas o religiosas, pueden ser más escépticos. El concepto de reencarnación ha arraigado profundamente en la esencia de la experiencia humana, tocando las fibras de la creencia en distintas culturas y religiones alrededor del mundo. Esta noción, presente en aproximadamente la mitad de la población global, ha encontrado un hogar especialmente arraigado en sistemas de creencias como el budismo y el sintoísmo, dotando de significado a la existencia y ofreciendo una perspectiva única sobre el ciclo de la vida. Al explorar el fenómeno de la reencarnación, una faceta fascinante se revela: la investigación sobre la memoria de vidas pasadas, también conocida como memoria extracerebral. Este enfoque desafía las nociones tradicionales de la memoria al sugerir la existencia de recuerdos que trascienden las limitaciones físicas del cerebro. Este intrigante aspecto de la reencarnación ha generado un amplio campo de estudio, explorando cómo experiencias y conocimientos aparentemente ajenos a la presente encarnación pueden emerger de alguna manera en la conciencia humana. No obstante, la conexión entre el pasado y el presente no es un camino lineal y simple. La complejidad de esta relación se manifiesta en las intersecciones de experiencias pasadas que influyen en la forma en que vivimos hoy. Cada vida parece estar entrelazada, fusionando eventos y relaciones que trascienden las fronteras del tiempo. En conclusión, la creencia en la reencarnación y la exploración de la memoria de vidas pasadas despiertan nuestra curiosidad y desafían nuestras percepciones arraigadas. En un mundo donde la verdad y la percepción se entrelazan, la reencarnación se presenta como un hilo dorado que conecta los tapices de nuestras vidas pasadas y presentes, tejido en la compleja trama de la existencia humana. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.